Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información. Vámonos rápidamente al sector de Avdiivka, donde sabemos perfectamente que la situación se ha mantenido estancada por varias semanas, pero ahora se ve avances. Vamos a comenzar principalmente con este sector del sur, donde sabemos que las fuerzas rusas pues han roto las defensas ucranianas, pero esto no es nada más que lo que se podía esperar, ya que estamos en una guerra de desgaste y lo principal, otra vez en una guerra de desgaste, es que el enemigo se ha desgastado. Entonces, a consecuencia del desgaste se producen determinadas rupturas. En este caso vemos que Rusia ha comenzado a entrar en esa parte de la ciudad ya en pleno combate urbano, con la posibilidad de irse más hacia la zona de los edificios soviéticos, y si esto cayera, pues las fuerzas rusas podrían tomar toda esta área. Vamos a especificar los puntos donde Rusia ha comenzado a avanzar. Vemos toda esta zona de casas donde Rusia comienza a avanzar, esta zona urbana, pero esto no es nada más que consecuencia, como ya les dije, de lo que venía ocurriendo, ¿no? Es una tendencia, es decir, poco a poco las fuerzas ucranianas van cediendo terreno, por más que no quieran hacerlo. ¿Pero por qué? Porque ya no hay suficiente rotación de tropa y tampoco hay suficiente munición. Como todos ustedes sabrán, pues lamentablemente para Ucrania pues se ha acabado la idea norteamericana. Entonces, ¿qué pasa? Rusia tiene material bélico de sobra prácticamente, sobre todo artillería, y sigue presionando, sin prisa pero sin pausa. ¿Por qué? Porque otra vez una guerra de desgaste se gana a largo plazo y no a corto plazo. En ese sentido vemos que las fuerzas rusas pues comienzan a penetrar este sector y ya comienza el combate urbano en Avdiivka. Por lo que estamos viendo, no sería raro que Avdiivka termine colapsando completamente y no veamos un combate grande al estilo Bakhmut, como es lo que se espera que pueda hacer. Ahora, ¿qué es importante de esta penetración en este sector sur? Que si ustedes ven, más hacia el norte está la zona de edificios soviéticos. Esta zona de edificios soviéticos, como ya saben, es una zona bastante fortificada. Pero vean esta parte. Más o menos del sector de Opidne hay unos campos abiertos, y si Rusia logra por ese sector avanzar hacia los edificios, y también puede avanzar desde el sector más o menos de Opidne hacia los edificios, tendríamos toda esta área que Rusia podría pues tomar, lo cual sería básicamente desastroso para las fuerzas ucranianas, porque grandes sectores caerían simplemente por acciones tácticas. Entonces Avdiivka realmente estaría en serios problemas y prácticamente rumbo al colapso ya. Pero nuevamente todo esto no debe tomarse como que con este avance ruso ya va a ganar la guerra Rusia, no, para nada, sino que simplemente es parte de lo que está ocurriendo como producto del desgaste. Otra vez estamos en una guerra de desgaste. La intención no es tomar grandes extensiones de territorio en corto tiempo, sino que la intención más bien es desgastar al enemigo, que es el objetivo principal, que el enemigo se vaya desgastando de a pocos. En ese sentido pues vemos que la penetración hacia la zona urbana de Avdiivka hace posible llegar a esta zona de edificios que es una zona bastante fortificada, es como un refugio. Pero bueno, veremos hacia dónde se van los rusos, si intentan penetrar más hacia la ciudad o intentan ir hacia esta zona de edificios. Otro avance importante ha sido al este del Terricom, en esta zona, donde también se ven algunos avances, pero con respecto a esto pues se verá cuál es, digamos, el objetivo principal, porque el objetivo principal en este sector norte, en la zona del Terricom, pues es la planta de coque. Pero vemos a qué sector más o menos intenta ir este avance al este del Terricom. Pues intenta ir más o menos a la misma ciudad de Avdiivka. No está yéndose hacia el Terricom, sino está yéndose hacia Avdiivka. Vamos a señalar con una flecha más o menos este avance va en esta dirección, hacia la ciudad, no está yendo hacia el Terricom. Entonces vemos que más o menos el avance es aquí, hacia la ciudad.
Se intenta abrir un sector norte, flanqueando más o menos la ciudad, no ir ya a el Terricón, pero vemos diversas opciones tácticas que pueden tener las fuerzas rusas, pero nuevamente todo esto depende de que vaya a colapsar o no las fuerzas ucranianas. Se verá en las siguientes semanas qué es lo que ocurre. Nuevamente ha pasado bastante tiempo para que esto llegue a ocurrir, pero bueno, es parte de la situación que se desarrolla en el frente. No hay mayores avances tampoco. Lo de Svatove, a ver, llevamos prácticamente meses en esto y no hay mayores avances, pero porque otra vez estamos en una guerra de desgaste. Lo importante no es que Avdiivka caiga ahorita, o sea, si Avdiivka pudiera caer mañana mismo, pero con eso se salva todo el ejército ucraniano, pues no conviene. No importa que Avdiivka dure su defensa un año entero, con tal que todo el ejército ucraniano en esta defensa pues se termine desgastando y colapsando. El objetivo de la guerra de desgaste es desgastar y colapsar al ejército enemigo. Después de eso recién se hacen los avances. No hay mayores avances, por ejemplo, en el sector de Podiane, pero Mainsk está más o menos congelado. Vamos ahora al sector de Marinka. Como sabemos, en Marinka pues ya los rusos han logrado tomar todo este sector. Hay algunos avances en el sector norte también, pero nuevamente, como si ustedes deben de recordar, esto toma muchísimo tiempo. Ya se están acercándose al próximo pueblo, pero a ver, ni siquiera se quiera pensar que esto va a ser rápido. Nuevamente, todo esto tiene un solo objetivo, no es tomar territorio, es mantener el contacto de fuego con las fuerzas ucranianas hasta que se desgasten, hasta que se les acabe la munición, hasta que se acaben las tropas para rotación y todo eso. Otra vez, lo más importante es desgastar al enemigo. Desde un comienzo, pues recuerden ustedes cuando se tomó Marinka, faltaban algunos pequeños puntos para tomar, pero desde la parte ucraniana decían pues que no, que todavía no ha caído del todo, ¿no? Pero nuevamente, viendo las tendencias, y estos pocos canales lo dicen, pero este canal sí, las tendencias, viendo la tendencia era obvio que Marinka iba a terminar cayendo, y también era obvio esto. Después de Marinka comienza a avanzarse hacia el pueblo siguiente. Más o menos hay algunos avances acá por el sector norte. Otra vez, en una guerra de desgaste es importante las tendencias. No se puede prescindir de las tendencias. A ver, al sur de Marinka, en el sector de Povieda, este sector prometía porque podía rodear más o menos la zona de Konstantinivka y Novomijailivka, pero no ha pasado nada de eso. Más bien, como ya sabemos, en Novomijailivka pues los rusos estaban dentro de la ciudad. Las fuerzas ucranianas, haciendo un esfuerzo extraordinario, lograron expulsarles, pero ven acá, los rusos siguen persistiendo en su empeño. Ahora, esto no significa que los ucranianos hayan conseguido expulsar definitivamente a los rusos, porque vamos a ver, Klishivka, recuerdan ese sector, tomó mucho tiempo y al final los rusos terminan tomándolo. Otra vez, estamos en un proceso largo, no hay ninguna prisa. Lo más importante es que se mantenga este contacto de fuego porque hay munición de sobra en Rusia, hay suficientes blindados, hay personal de infantería que se puede rotar, todo lo opuesto a lo que se ocurre ahorita en Ucrania. Entonces, en cuanto más tiempo pase, más esto le va a favorecer a la posición rusa. Esto hasta los propios analistas occidentales lo están diciendo, así que ya, bueno, es un hecho. Sin embargo, bueno, algunos sectores pues siguen en el tema de no, Rusia no avanza, no toma más territorio, como si estuviéramos en una guerra de maniobras y no en una guerra de desgaste. Pero bueno, ven acá, a las afueras de Novomijailivka, pues siguen las intenciones rusas de avanzar, o sea, siguen el contacto de fuego, sigue la presión. Hay algunos avances también por aquí, en el sector había algunas fortificaciones, pero tampoco ha prosperado mucho esto. Vamos ahora al sector de Bakhmut, vamos al sector de Klishivka. Lo de Klishivka tiene bastante tiempo así esto. Como ya sabíamos, las fuerzas rusas lograron tomar esta zona de la colina, básicamente a punta de artillería, MLRS, pero se logró tomar esta zona de fortificaciones que estaban en esta colina, que te permiten pues dominar, ¿no?, toda esta zona circundante. Bueno, también hubo algún impulso ruso para meterse al lado norte de Klishivka, también se intentó flanquear,
Pero la situación se ha estancado aquí. Bastantes días llega el mapa de esta manera. Las fuerzas ucranianas están en Klishchiivka, presuntamente están planeando pues un repliegue estratégico que sería lo más sensato, porque a ver, ya la situación es bastante grave, por no decir escandalosa prácticamente. Pero bueno, no tanto en lo táctico en el frente, sino en lo logístico, ¿no? Que repercute también en lo estratégico, es decir, imposibilidad de generación de fuerzas en cuanto al material bélico y graves problemas en lo que significa la generación de fuerzas en lo que es mano de obra. Entonces, la generación de fuerzas en general en Ucrania pues, está pasando por una situación bastante difícil. Se divide en dos. El armamento lo da Estados Unidos básicamente. A Europa está dando algo, Alemania algo, pero vamos, es casi insignificante en comparación a lo que daba Estados Unidos, que hacía que por lo menos el ejército ucraniano pueda funcionar y enfrentarse a las fuerzas rusas. Sabemos que esto no ha sido suficiente. Rusia ha terminado teniendo la iniciativa estratégica, pero bueno. Y por otro lado, como si no fuese suficiente que falta armamento, pues el reclutamiento y la generación de mano de obra en Ucrania es algo crítico. Pero otra vez Zelensky y los países occidentales se reúnen en Davos y hacen declaraciones como que prácticamente como si estuvieran ganando la guerra, una cosa así. Pero bueno, es que Occidente se ha acostumbrado a vivir más o menos del humo, de la fantasía, de la especulación, del dicho. Que el dicho no se corresponda con la realidad, no importa con tal de agradar a los oídos de los electores y los votantes en Occidente. El problema es que aquí sacrificado está siendo Ucrania y su población, pero en fin, responsabilidad del conductor político que es Zelensky. Pero bueno, otra vez volviendo al tema del frente, lo de Klishchiivka se ha congelado, vamos, creo que semanas en lo mismo, para que vean cómo va el ritmo de esta guerra. Hay algunos avances como lo de Klishchiivka y la gran noticia lo de Avdiivka. Ese avance en el sur de Avdiivka ocurre de pronto, porque las fuerzas defensoras terminan colapsando tácticamente en ese pequeño sector, y es la gran noticia. Cuando es algo táctico, lo importante es la tendencia que se mantiene. Y otra vez, recuerden, solo este canal está hablando de tendencias. Ningún otro canal lo está haciendo. Pero, nuevamente, como les digo, y se prueba conforme pasa el tiempo, la tendencia es que cada vez Rusia se fortalece, cada vez tiene una imagen de ganador. En cambio, cada vez la situación y la imagen de Ucrania es más precaria. Como les digo, la tendencia de Rusia es ir a más, y la tendencia de Ucrania es cada vez ir a menos, por diversos factores. Pero la tendencia es esa. En geopolítica pesa mucho la tendencia. Y recuerden, por si alguno no ha notado, este canal no es de defensa, este canal es de geopolítica. Así que lo más importante no es el plano táctico, sino el plano estratégico y el enfoque geopolítico realmente, que es lo realmente importante. Aquí vemos que en la zona de la curva, entre Kromov y Bogdanivka, pues había algunos combates en esta zona del cementerio, pero vemos que los rusos han conseguido finalmente imponerse aquí y han logrado retomar esto. Entonces la zona de la curva y esta carretera que se proyecta hacia las afueras de Chasiv Yar, pues ya está consolidada de nuevo. Parte también de la zona férrea y los de Bogdanivka. Otra vez los de Bogdanivka, vamos a ver. Semanas se mantiene en lo mismo. Vean ustedes otra vez cuál es la tendencia. No son grandes avances, 30 kilómetros al día, nada de 30 kilómetros al día. Ese es OTAN. Y aquí estamos hablando que Rusia tiene la iniciativa. Obvio que no va a usar tácticas OTAN, está usando tácticas de origen soviético. ¿Y cómo es eso? Pues guerra de desgaste básicamente, posiciones, mantener el contacto de fuego con el enemigo para desgastarle y imponerse con la masa. Eso es básicamente. Vemos que lo de Bogdanivka pues se mantiene aquí, los rusos prácticamente llegando al centro de Bogdanivka, no hay mayor avance. También había la posibilidad de que tomaran este sector del bosque, pero no se ha tomado. Se sabe que las fuerzas ucranianas todavía están por este sector, pero habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos después. Nuevamente lo de Bogdanivka, para los que están atentos al seguimiento de este frente en Bakhmut, pues lleva así semanas. Vean ustedes, semanas llevan lo mismo. En otros Hidrohorivka, por ejemplo, no hay mayores avances, y Chasiv Yar hasta el momento se mantiene a salvo.
Bueno, así estamos. Vamos a otro sector, al norte de Soledad, el sector de Besele, que como ustedes saben de pronto sorprendió, ¿no? Porque no se esperaba realmente que lo de Besele cayera, pero terminó cayendo. ¿Qué pasó en lo de Besele? Pues una vez que fue tomado Besele no hay más, simplemente la misma presión de siempre. Por aquí hay algunos avances por este ferrocarril, pero nada más. Se requeriría que caiga la zona de Spirne para que se puedan proyectar desde, por ejemplo, desde Besele y Spirne hacia Sivers. Vamos a marcar con la flecha para que se entienda. Desde Besele hacia Sivers y desde Spirne hacia Sivers. ¿Por qué es importante Sivers? Es importante porque de alguna u otra manera representaría la puerta de entrada para poder proyectarse hacia Sloviansk y Kramatorsk. Eso más o menos sería la idea. Desde Besele poder ir con dirección este-oeste hacia Sloviansk y Kramatorsk, el objetivo principal en todo lo que es este sector de el Oblast del Donetsk. Ahora, señores, pasémonos al sector de Liman. Como ustedes saben, acá hubo algunos avances hace unas semanas en la zona de Terni, pero todo se ha congelado en Terni. Todo se ha congelado. ¿Y por qué es importante esto de Liman otra vez? ¿Y por qué era importante esta parte de Terni? Porque aquí había una línea defensiva que si se lograba tomar, se lograba romper, pues te da acceso a Liman. ¿Y por qué es importante Liman? Porque es la puerta de entrada norte hacia Sloviansk y Kramatorsk. Otra vez, tomando Liman, te puedes proyectar por el norte a Sloviansk y Kramatorsk. Más o menos esa es la idea. Objetivos principales: Sloviansk y Kramatorsk. Tienes Sivers, tienes Chasiviar y tienes Liman como puntos importantes desde los cuales, si los tomas, te puedes proyectar hacia el objetivo principal en el Oblast de Donetsk, Sloviansk y Kramatorsk. Según el diario alemán Bild, pues esto sería el objetivo de Rusia para el año 2024. Habrá que ver qué pasa, porque no nos extrañemos que todos estos objetivos se terminen cumpliendo para el año 2025, o simplemente dentro de 2 meses colapsa toda Ucrania y la guerra se acaba. O sea, a estas alturas ya no podemos saber qué va a pasar con certeza, porque que Estados Unidos, por ejemplo, abandone a Ucrania y no le dé armamento, pues sorprendió. Era prácticamente abandonar el barco de manera casi vergonzosa para los norteamericanos, con todo lo que eso representa. O sea, abandonan un aliado y lo dejan prácticamente tirado, sabiendo perfectamente que Rusia, tarde o temprano, producto del desgaste, lo va a terminar arrasando. Pero en fin, después Zelensky se reúne con los líderes de la OTAN en Davos y en sus declaraciones, en fin, más que todo cosa de propaganda, ¿no? Para esto ya más desde la parte geopolítica. Ahora, como sabemos, señores, vámonos a la zona de Krinky. Este sector que es francamente incomprensible cómo se desperdicia a la infantería de marina ucraniana, porque, como sabemos, señores, la infantería de marina en todos los países y en todos los ejércitos son prácticamente tropas élite, es lo mejor que se puede tener. La infantería de marina en todos los países es bastante reconocido. Entonces, vemos cómo Ucrania ha desperdiciado su infantería de marina en el sector de Krinky, una zona de que, a ver, cualquiera con un poquito de conocimiento de táctica, de lo operacional y lo estratégico, pues era caso perdido. Krinky no ofrecía las posibilidades de llevar a cabo una operación con características operacionales o mucho menos estratégicas, porque era una pequeña franjita y no se iba a terminar ampliando en una profundidad más o menos de unos 15 a 10 kilómetros. Tampoco había la logística para pasar 2 brigadas con todo su armamento, ni sostenerlas con logística suficiente para que se pueda proyectar desde Krinky hasta Crimea, que lo cual sí sería algo de carácter estratégico. Tampoco para poner, digamos, tropas al otro lado del Dnieper y con eso atraer a las fuerzas de los defensores rusos, haciendo que ellos descuiden pues otros sectores, a lo que sería a nivel operacional más o menos.
A lo mucho se reducía a lo táctico, pero para algo táctico desperdiciar a tu infantería de marina era francamente absurdo. Pero bueno, ahora ya están los bombardeos, todos sabemos que lo de Grinky es un abierto y completo desastre. Sigue insistiendo Ucrania en esto increíblemente. Pero bueno, así está, las fuerzas ucranianas pues insisten en lo de Grinky, no hacen un repliegue general. Las fuerzas rusas, ¿qué hacen? Simplemente bombardean y siguen presionando. O sea, siguen capitalizando y siguen, digamos, buscando alcanzar su objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Ya sabemos, en una guerra de desgaste, el objetivo es desgastar al enemigo. Entonces, más o menos, Grinky ofrece esa posibilidad. Es cosa ya del mando ucraniano porque desperdicia sus fuerzas, sus tropas en Grinky. Por otro lado, vámonos al sector de Bakhmut, no que diga el sector de Robotine, en Zaporilla. No hay mayores avances, no hay mayores novedades aquí. Nuevamente todo es de naturaleza posicional. Alguno que otro enfrentamiento escaramuza, pero nada realmente relevante. Sin embargo, ya a estas alturas del conflicto es bastante notorio que Ucrania no tiene posibilidades ya de realizar alguna ofensiva, es que ni siquiera está teniendo posibilidades de defenderse adecuadamente. Pero veremos cómo se desarrolla en los siguientes meses. Supuestamente Ucrania está en una etapa de defensa en el invierno, si es que consigue los 500.000 hombres, si no, vamos a ver cómo se resuelve esto. Por eso no sería de extrañar que dentro de 2 meses termine colapsando Ucrania, pero bueno, eso se verá. Señores, nos encontramos en otro directo.